Dios nos bendiga en esta noche, hermanos, amigos, y todos aquellos que nos siguen y que siempre están pendientes y orando por esta obra, amén, este trabajo, esta encomienda, esta obligación, que es un privilegio, hermano. Es un privilegio hablar de la grandeza del Señor y hablar de la palabra del Señor, hermano. Esto es un privilegio dado por Dios solamente. Amén. Así que en esta noche vamos a estar hablando y vamos a estar tratando el tema sobre la sabiduría. Y el tema de esta noche es: ¿cuál es la fuente de tu sabiduría? Aleluya. Poderoso es el Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude, nos guíe y nos muestre las enseñanzas que están en la palabra, hermano. Aleluya. Poderoso es el Señor, grande y majestuoso es nuestro Señor. Así que Dios le bendiga a todos. Vamos a dar inicio, hermano, dándole gracias al Señor nuevamente, hermano, y que el Espíritu Santo nos guíe. Señor, tú eres el maestro por excelencia, tú eres el predicador por excelencia, tú eres el enseñador por excelencia. Tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor. En esta hora, Padre amado, quiero hablar de tu palabra, Dios. No de mí, Dios mío, ni de mis emociones, Dios mío, amado, sino de tu palabra, Dios mío, amado, que en ella está la vida eterna, Señor. Ellas son las que nos redargüyen y nos enseñan, Señor, y nos muestran el camino y la forma en que debemos de vivir mientras caminamos en ese camino, Padre, que nos dirige a ti, Dios mío, y a la salvación de nuestras almas. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuál es la fuente de tu sabiduría? ¿Cuál es la fuente de tu sabiduría? En estos tiempos que estamos viviendo, hermano, donde estamos llenos de información, llenos de muchos descubrimientos arqueológicos, llenos, hermano, de mucha filosofía, llenos, hermano, de mucho acúmulo de informaciones, hermano, porque así como la ciencia ha ido aumentando, hermano, así también ha ido aumentando, hermano, la sabiduría y la inteligencia, entre comillas, terrenalmente hablando, hermano. Y de eso vamos a hablar, hermano, de la sabiduría, pero no de cualquier sabiduría, sino de la sabiduría que estaba oculta en Dios, y Él nos la reveló a través de Jesucristo, de la persona de Jesucristo, hermano. Una sabiduría que es necedad para aquellos que se pierden por no querer aceptar esa sabiduría, pero que es, hermano, poder de Dios para aquellos que la reciben y la buscan, hermano, para los buenos fines del Señor. Y para hablar de sabiduría, hermano, esto es algo que conlleva mucho compromiso y algo que lleva mucha integridad y lleva, hermano, mucha madurez y mucho quebrantamiento del Señor. Para poder hablar de sabiduría, hermano, se tiene que tener un acúmulo de experiencias en la vida personal, tanto espiritual como naturalmente, hermano, en medio del ciclo de vida que tenga dicho ser humano, hermano. Para hablar de sabiduría, hermano, se necesita conocer a Dios, porque Él es la única fuente de sabiduría. Por eso el tema es en base a pregunta: ¿cuál es la fuente de tu sabiduría? Y según el texto que vamos a estar tratando, hermano, y los textos que vamos a estar tratando, aparentemente hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría humana, terrenal, y la sabiduría divina, la sabiduría que viene de Dios, que es la verdadera sabiduría, hermano, que puede ser de provecho para la vida de un hombre y para el entorno que le rodea, hermano. Y cuando hablamos de sabiduría, hermano, la sabiduría a la cual la Biblia se expresa es una sabiduría práctica. La Biblia nos enseña, hermano, sobre sabiduría, sobre entendimiento, sobre conocimiento y inteligencia, pero esta sabiduría nos tiene que llevar a nosotros a un modo de vida moral y espiritualmente delante del Señor, hermano. Y cuando venimos hablando de sabiduría, hermano, la sabiduría, según de manera literal y sencilla, es un conjunto, hermano, es un conjunto de conocimientos amplios y productos que se adquiere, hermano, sobre el estudio o las experiencias, hermano. Y en estos tiempos estamos viviendo unos tiempos donde hay mucho supuesto conocimiento, hermano, donde hay un vasto conocimiento y una
supuesta sabiduría, pero esta sabiduría, este conocimiento, hermano, queda al descubierto su verdadera naturaleza y su verdadera procedencia según el desenvolvimiento de dicho individuo o de dicha persona en su vida diaria, hermano, porque esa sabiduría tiene que llevarnos nosotros, hermano, a vivir la vida que agrada a Dios. Etimológicamente la palabra sabiduría, hermano, y mayormente del hebreo, hay varias palabras. La palabra en sí para sabiduría es chokhmah, con J en el medio, chokhmah, que significa sabiduría inmediatamente. Pero hay algunos componentes que van ligados a la sabiduría y que se desarrollan, hermano, en la persona que tiene dicha sabiduría. Esto es digna, esa es otra palabra en hebreo, que significa discernimiento, y la otra palabra es sekel, que es prudencia. La sabiduría da entendimiento, da conocimiento, hermano, da discernimiento para poder discernir, hermano, entre el bien y el mal, y también nos da prudencia para saber, hermano, manejarnos con nuestro entorno o con las personas que nos quedan alrededor. En el griego la palabra es sophos, que es conocimiento o sabiduría, hermano, y está ligada inmediatamente a la palabra philos, que es amor, de phileos, proviene de la palabra phileos. Philos, cuando hablamos de esto, estaríamos, hermano, diciendo que filosofía o filósofo es, el significado es inmediatamente del junte de estas dos palabras, es amor al conocimiento y pensamiento, lo que nos hace ser sabios o tener sabiduría. Las palabras sophos, sabiduría o conocimiento, y la palabra philos, que es amor, que viene del componente de la palabra filósofo o filosofía, que es el amor al conocimiento y a los pensamientos, los que nos hacen ser sabios o tener sabiduría, hermano. Y ese es el sentido de la palabra sabiduría. Pero inmediatamente nos vemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de sabio, o se hablaba de alguien que tenía sabiduría, era más que una virtud intelectual. En la enseñanza hebrea, hermano, la sabiduría es el producto que lleva a un comportamiento adecuado delante de Dios. La sabiduría es intensamente práctica en el sentido hebreo. Cuando ellos hablan de sabiduría, hablan de poder manejar o poder afrontar o poder actuar en cada una de las circunstancias que se presentan en la vida diaria, hermano. A esto le llamaban sabiduría en el sentido y en la raíz hebrea, en la cultura hebrea, hermano. Y otra cosa es también que en el Antiguo Testamento, cuando hablan de sabiduría, se refiere a la Biblia en intensa práctica, como ya hemos dicho, no a una simple teoría, no a un acúmulo de información, sino que a ellos confirman la sabiduría, hermano, en la práctica. Ese era el sentido en la cultura hebrea, y esto es lo que nos enseña las enseñanzas proverbiales que podemos hallar en Proverbios, que es uno de los libros que en todo su contexto, hermano, enseña sabiduría, y es un libro de sabiduría, hermano, porque es un libro práctico. Que Santiago, que es los textos de donde vamos a partir, las enseñanzas de Santiago son una enseñanza proverbial, hermano, es enseñanza práctica. Toda la epístola de Santiago nos muestra cuál es la vida y el comportamiento del creyente, hermano, y cómo debe vivir el creyente, cómo debe relacionarse el creyente, cuál es la vida que agrade a Dios en el creyente, hermano. También podemos ver, hermano, que era muy importante en la monarquía, en tiempos monárquicos. Los reyes les gustaba tener a alguien sabio a su lado para el momento de tomar decisiones y preparar algún proyecto o plan para llevar a cabo alguna obra. Ellos les gustaban tener sabios también a su alrededor, se les llamaba sabio aquellas personas que podían descifrar enigmas o sueños. ¿Recuerdan el caso de Daniel y Nabucodonosor? Nabucodonosor tuvo un sueño y dice el mismo Nabucodonosor que el espíritu de los dioses estaba sobre Daniel, que por eso era la sabiduría que Daniel portaba, hermano. Y tenemos que entender otra cosa, que la sabiduría es un espíritu, hermano. Vemos el caso de Bezalel,
que Dios lo dotó de una sabiduría en todo arte, hermano, para poder llevar a cabo la obra en el Señor. Y es algo que es muy importante, este tema, hermano, y es que se necesita sabiduría. En estos tiempos, hermano, estamos viviendo unos tiempos donde se quiere manejar las cosas, hermano, en base a sabiduría y conocimiento, en base a emociones, en base a sentimientos, hermano. Se quieren manejar las cosas eclesiásticas, o sea, se quiere manejar la casa de Dios. Y Dios, antes de entregar, hermano, a alguna obra o entregarle algún ministerio a una persona, Dios lo prepara y lo dota de sabiduría. Cuando vamos al libro de los Hechos, nos damos cuenta que allí lo que dice en la petición que hace: busquen entre vosotros hombres llenos de sabiduría. Se necesitaba sabiduría, aún para las cosas más simples en la casa del Señor se necesita tener sabiduría. No estoy hablando de una sabiduría que simple y llanamente un conocimiento, sino que la sabiduría, cuando hablamos de sabiduría, hablamos de madurez, hablamos de gente quebrantada, gente preparada espiritualmente, gente con mansedumbre, gente con hermano, con templanza, gente con carácter. Cuando hablamos de sabiduría no estamos hablando simple y llanamente del acúmulo de conocimiento y de entendimiento de la palabra del Señor, sino de una persona quebrantada, hermano, preparada para poder, hermano, manejar y para poder entender las situaciones que se le presenten de los demás. Esa es la sabiduría. En las enseñanzas del Nuevo Testamento, hermano, no cambia mucho el carácter de la sabiduría. Es el mismo carácter práctico, hermano, cuando se enseña allí. La sabiduría no puede estar en contra de las revelaciones divinas, hermano. Y si lo está, resulta improductiva. Y de eso es que vamos a hablar, hermano. De eso es que vamos a hablar. La sabiduría mundana se basa en la intuición y la experiencia sin revelación, y por lo tanto tiene limitaciones al conocimiento que viene de Dios. Hermano, la sabiduría terrenal, la sabiduría humana, hermano, tiene limitaciones al entendimiento de las cosas de Dios, hermano. Es imposible que una persona, hermano, sin la presencia del Espíritu Santo, una persona sin una comunión con el Señor, pueda tener entendimiento, pueda discernir las cosas que vienen de Dios, porque se tienen que discernir espiritualmente. Y eso lo dijo el apóstol Pablo allá en 1 de Corintios, que lo vamos a estar tratando. Hay muchas cosas fabulosas ahí, hermano. Rápidamente entramos al tema, al texto, y es en la epístola de Santiago. Y Santiago empieza haciendo una pregunta y dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea, Santiago hace una pregunta. Santiago prácticamente tira una pregunta al aire a un grupo de personas. Y Santiago está haciendo la pregunta. ¿Por qué surgen maneras de pregunta? Porque Santiago viene hablando, hermano. Viene hablando en todo el capítulo 3. Viene hablando, hermano, del asunto de la lengua. Y de la prudencia que tiene que tener el hombre. Y que es imposible que el hombre pueda controlar la lengua, hermano. Porque la lengua es movida por el mismo infierno, hermano. La lengua es capaz de causar una llama que pueda ser difícil de distinguir, porque de la lengua salen, hermano, palabras que luego que salen de la boca, hermano, pueden causar daños irreparables, hermano, y puede ser que causen mucho dolor. Y Santiago viene hablando sobre este tema, tanto así que algo muy importante que Santiago dice claramente, y Santiago lleva la sabiduría a un modo de vida, a una conducta, hermano, y lo lleva en el tenor, hermano, de dar fruto. Si usted tiene sabiduría, usted tiene que dar fruto. ¿Y cuáles son los frutos? Los frutos que habla Gálatas en el capítulo 5, habla de los frutos del Espíritu. Usted tiene que dar fruto en base a la sabiduría que usted tiene. Si es de parte de Dios, usted tiene que dar los frutos del Espíritu, hermano. Tiene que dar el fruto del Espíritu. Pero si su sabiduría es terrenal, su sabiduría es humana, sus frutos van a ser frutos de la carne, hermano. Van a ser frutos de la carne. Y Santiago lo dice ilustrándolo, hermano, hablando sobre una fuente. Y una fuente es algo, hermano, que posee agua. Ahora, una fuente puede ser algo que pueda proveer o suplir algo,
La fuente es algo donde se acumula agua. Y Santiago dice claramente que una fuente no puede dar agua dulce y agua salada. Es lo mismo, hermano, que un árbol de higo no puede dar aceituna o la vid higo. Así también dice, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Dice Santiago, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higo? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. O sea, cuando llevamos eso al tenor de la vida del creyente, el creyente, hermano, no, si verdaderamente tiene la sabiduría de Dios, no puede, hermano, estar produciendo frutos de la carne. Tiene obligatoriamente, por esa sabiduría que dice poseer o que tiene que saber las cosas que agradan a Dios, de la manera que Dios pide que andemos, que nos comportemos. Esa misma sabiduría que tenemos, dada por Dios, nos revelará el carácter de Dios, la persona de Dios, hermano, y nos llevará a dar los frutos que vienen del Espíritu y que son para salvación y para vida eterna, hermano. Pero si su sabiduría es carnal, hermano, los frutos que usted va a dar son los frutos de la carne. Rápidamente, Santiago. Luego Santiago entra al tema que quiere entrar. Santiago viene preparando el tema que va a tratar ahora. Santiago habla claramente que no nos hagamos muchos maestros de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué mayor condenación? Porque nosotros los maestros o los maestros, porque por la misericordia del Señor, el Señor no nos está usando de esa forma dentro de las filas eclesiásticas. Tenemos mayor condenación porque por el conocimiento que recibimos, porque si mucho se nos da, mucho se nos va a demandar, hermano. Mucho se nos va a demandar. Y ese conocimiento que nosotros adquirimos no es simple y llanamente para aplicarlos a otros, sino también primeramente para aplicarlo a nuestra vida. Y Santiago dice que no nos hagamos muchos maestros. Y luego Santiago cae en el tema y Santiago hace la pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Santiago hace la pregunta. Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea, buscando la respuesta. Y es como que él recibe una respuesta y luego Santiago mismo se responde y dice, muestre por las buenas conductas sus obras en sabia mansedumbre. Oiga lo que Santiago dice. Si verdaderamente usted es sabio, si verdaderamente somos sabios, tenemos que mostrarlo con nuestro comportamiento, con nuestra conducta, con nuestras obras, hermano. Tenemos que mostrarlo. Tenemos que mostrarlo. ¿De qué manera? Por los frutos, hermano. Por los frutos, por nuestra vida, por nuestro día de vivir, por nuestro comportamiento. Tenemos que mostrar esa sabiduría que dicen que tener. Y Santiago dice, muéstralo por su buena obra, por su buena conducta. Hermano, y la conducta es el patrón que lleva el individuo en su día a día y en el manejo de su vida, hermano. Y muestra diferentes acciones, hermano. Y seguimos tratando el tema, pero antes de yo entrar en el tema, en el próximo verso, tengo que manifestar algo, hermano. Manifestar algo. Santiago hace la pregunta, y esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Si verdaderamente nos consideramos sabios, tenemos que andar de la manera adecuada, hermano. Y Santiago dice en el 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Qué es lo que dice Santiago? Santiago dice, si decimos que somos sabios, pero tenemos, hermano, en nuestros corazones celos. Pero Santiago no dice simple y llanamente celos, Santiago dice celos amargos. O sea, hermano, Santiago está hablando, hermano, que es un celo, hermano, que no es tan solo amargo en el sentido de sabor, sino que crea, hermano, en la misma vida de aquel que está teniendo ese sentimiento, hermano, le amarga la vida, trae, hermano, amargura, trae tristeza, trae, hermano, resentimiento, hermano. Y tenemos que entender algo, que los celos es algo muy peligroso. Y rápidamente decimos que los celos proviene de la envidia. Los celos es un producto de la envidia, hermano. En el ámbito matrimonial o sentimental de la pareja,
Por eso es que hoy mismo estamos viendo mucha gente, hermano, muchos matrimonios que terminan en el homicidio, una pareja matando a otra, y es producto de los celos, porque los celos, hermano, es un espíritu demoníaco, hermano, que pone a las personas a ver cosas donde no hay, y a escuchar cosas donde no se están diciendo, y a escuchar lo que no es. O sea, es un espíritu, hermano, que pone a tener visiones, hermano, a ver cosas que no son, hermano, y lleva a la persona a una destrucción de él y a una destrucción de la persona cual cela, hermano. Y por eso que hoy en día en los matrimonios estamos viendo mucho feminicidio y muchos homicidios, hermano. Pero rápidamente tenemos que entender también, hermano, que es un acúmulo de pensamientos que nos hacen ver cosas que no son, hermano. Los celos es un sentimiento muy dañino, lo cual es manifestado en el hombre, pero utilizado por Satanás para provocar ira, enojo, contienda, odio, turbación. Oiga todo lo que provoca el celo, hermano. Cuando tenemos celo en nuestros corazones, hermano, eso acarrea un sinnúmero de sentimientos negativos que nos autodestruyen y destruyen, hermano, las relaciones, ya sea de pareja, ya sea de amistad, destruyen las relaciones entre la familia, entre los amigos, hermano, de padre a hijo, de hijo a padre, los celos. Muy rápidamente al libro de Santiago, hermano. Santiago 4. ¿Qué dice? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Santiago hace la pregunta. Nuevamente vuelve y hace una pregunta. Dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. O sea, Santiago está diciendo, hermano, que de dónde vienen, hermano, las guerras y los pleitos, hermano, de vuestras pasiones, de vuestros deseos, hermano, en nuestras emociones. Santiago dice claramente, hermano, porque en el corazón del hombre se albergan, hermano, muchas cosas que si no tenemos esa sabiduría que viene de Dios, ese discernimiento, para poder controlar esas cosas, porque ahí es donde se confirma la sabiduría de un hombre o de una mujer de Dios, cuando puede controlar sus emociones, cuando puede controlar sus sentimientos, cuando puede controlar los impulsos de su naturaleza, hermano, y poder decidir si obedecer al Espíritu o obedecer a su carne, a sus emociones, a sus pasiones, hermano, que nos llevan a nosotros muchas veces a sentir envidia, celo por los demás, hermano, y eso es algo destructivo. En Primera de Corintios, capítulo 3, dice claramente, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, que es lo que está diciendo Pablo aquí a los Corintios. Porque esos son manifestaciones de la carne. Usted no puede decir que usted es sabio y que tiene sabiduría de Dios, hermano, cuando usted anda, hermano, y está siendo arrastrado por estas emociones, por estas pasiones, y usted anda teniendo celos de los demás, anda teniendo, hermano, envidia de los demás, anda contendiendo, tiene un espíritu de contienda y de disensión, hermano, esa no es la sabiduría que viene de Dios. Esa no es la sabiduría que viene de Dios, y eso lo confirma la Biblia. ¿Qué es la contención, hermano? La Biblia claramente dice que la contención es obra de la carne y que es producida por la soberbia. Proverbios 13:10 es producida por la soberbia. Una gente con soberbia en su corazón, hermano, va a sentir celo, va a sentir envidia, hermano, por los demás, porque no soporta, hermano, ser desplazado, ser opacado por otro. Y ahí es donde viene el celo, donde viene la envidia. Y muchas veces esas personas que sienten celo y envidia y que tienen este problema, hermano, son personas que tienen más capacidad, han recibido más de Dios, hablando en el tenor eclesiástico, tienen mejor posición, tienen mejor preparación, tienen mejores recursos, hermano. Y sienten celo de alguien que es muy inferior a él. Porque la envidia no es yo desear lo que otro tiene, simple y llanamente. Es yo no querer que el otro tenga lo que yo tengo, ni que tenga más que yo.
Esa es la envidia. Y dice claramente en Proverbios 13:10, dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Está la soberbia trae esto, hermano. Y esto es un producto, hermano, de la soberbia en el corazón del hombre. Y la Biblia es clara en este asunto, hermano. Es alguien que por celos envidia, es egoísta, crea contienda y por falta de una verdadera sabiduría de Dios no puede actuar con mansedumbre, hermano. Estas personas que sienten celos, sienten envidia, hermano, no pueden actuar con mansedumbre, hermano, porque eso proviene y está ligado a la soberbia, hermano. La soberbia, lo dice claramente la Biblia. El otro punto, después de los celos amargos, y hay algo muy importante, que el libro de los Proverbios dice claramente, hermano, que ¿quién podrá estar de pie ante la envidia, hermano? ¿Quién podrá estar de pie ante la envidia? Y que el hombre en el día de juicio por la envidia no tendrá misericordia, dice el libro de los Proverbios claramente. Otra cosa es que Santiago dice que este tipo de personas también tienen contención. Ya hablamos de lo que es contender, hermano, en vuestros corazones. No se jactéis. Santiago dice claramente, como tú dices que tienes sabiduría, como tú dices que tienes comunión con Dios, tienes el Espíritu de Dios, porque Dios es la fuente de la verdadera sabiduría que está escondida en Cristo. Como tú dices todas estas cosas cuando tú tienes celos, tienes envidia, eres soberbio? No te jactes, o sea, no te vanaglories. No te vanaglories de lo que tú no eres, de lo que tú no tienes. No se jaltéis. Y la palabra jaltéis, hermano, en el griego es katakahu haomai. Esa es la palabra en el griego. Y es jactarse. Jactarse significa jactarse contra, despreciar, sentirse orgulloso de sí, triunfar, jactarse contra o sobre otra persona. Es exhibir tus logros, alardear alardear con el fin de menospreciar y avergonzar y pisotear la moral de otros. Esto es jactarse, hermano. Es una persona que se vanagloria, es una persona que vive alardeando de lo que es, de lo que tiene. Es una persona, hermano, que vive mostrando su sabiduría, mostrando, hermano, su grandeza, su honra, pero no simple y llanamente con un fin, hermano, humilde, sino por avergonzar, por opacar, por menospreciar, hermano, por minimizar a otros, hermano, y dañar la moral de otros, dañar los sentimientos de otros. Por eso es que Santiago liga el asunto de los celos amargos, hermano, y la contención. Porque una persona celosa y envidiosa siempre está creando contienda. Es una persona que busca la manera de tener choque, tener roce, provocar, hermano, a otro a contender con él, hermano. Y ahí es donde entra la sabiduría de Dios, porque cuando estas cosas vienen, las contiendas llegan, el hombre que tiene sabiduría de Dios actúa en mansedumbre, hermano. Actúa en mansedumbre, actúa con humildad. Y dice claramente, hermano, que no jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿A qué se refiere Santiago cuando habla de mintáis contra la verdad? O sea, estas personas alardean de sí, de su conocimiento, pero a la verdad que este conocimiento no es el que lleva a la humildad y a la prudencia. Y recuerden de David, que ese era uno de los atributos que tenía David. Y dice la prudencia, y en su obstinación de presumir ser sabio, se convierten en necio, y desviándose de la verdad y afirmando con arrogancia la suya propia, niegan la verdad de Dios, que es la única fuente de una verdadera sabiduría. Oiga esto, hermano. ¿A dónde lleva, hermano, cuando usted se quiera hacer sabio en usted mismo? Vamos a ver rápidamente, hermano, unos cuantos versos. Isaías 47 dice, te sentiste seguro en tu maldad y dijiste, nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Oiga esto. Oiga esto. Dice también Isaías 5:21, hay del sabio a sus propios ojos, el inteligente ante sí mismo.
dice el profeta Isaías, claramente, porque estas personas se engañan a sí mismos. Y Dios le llama a esta persona insensato. Insensato, claramente. Dice también 1 Corintios, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está, Él es el que aprende a los sabios en su propia astucia, y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles, hermano. Esa es la persona que tiene la sabiduría, que vamos a ver como Santiago ahora mismo, hermano, la descifra. Santiago ahora mismo la pone en manifiesto y declara cuál es esa sabiduría, hermano. Y si no mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría a la que se está refiriendo Santiago viene hablando de las cualidades y de la condición de la persona que dice tener sabiduría, pero es una sabiduría, hermano, terrenal, que no es la sabiduría que viene de Dios. Por eso es el tema, hermano, ¿cuál es la fuente de tu sabiduría? ¿De dónde proviene tu sabiduría, hermano? Y Santiago dice claramente en el versículo 15, porque esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto. Esta sabiduría no es la de Dios, porque la sabiduría de Dios no tiene, hermano, estas manifestaciones. La persona que es sabia en Dios, hermano, es una persona, hermano, que anda con prudencia, anda con mansedumbre, anda con humildad, anda, hermano, buscando paz y armonía. Dice claramente, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, dice Santiago, terrenal. ¿Y cuál es la sabiduría terrenal, hermano? Es la sabiduría de este siglo. La sabiduría de este siglo que Pablo dice claramente, hermano, la cual no pudo entender ni entiende a Dios. Dice el apóstol Pablo, Primera de Corintios capítulo 2. Vamos a ver. Dice claramente. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de la de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Esa sabiduría es la que está hablando, una sabiduría que no pueden entender las cosas de Dios, una sabiduría que no puede llevarnos a nosotros a vivir la vida que agrada a Dios, una sabiduría que lo único que hace es promover el ego, la arrogancia, una sabiduría que nos hace promovernos a nosotros mismos, una sabiduría que nos hace alardear de lo que somos. Esa es la sabiduría terrenal, la sabiduría de este siglo, una sabiduría, hermano, llena de ego, de egocentrismo, hermano, una sabiduría que busca lo suyo propio, una sabiduría, hermano, que busca sus propios beneficios. Hermano, a esta sabiduría terrenal es la que se refiere Santiago, hermano, cuando habla de estas cosas, hermano. Pablo tenía un problema aquí, era un problema directamente con los gnósticos, hermano. Había muchas enseñanzas heréticas en la iglesia, las cuales estaban seduciendo a la iglesia. Y eso es algo que no ha cambiado, hermano. En estos tiempos tenemos mucha sabiduría y mucho conocimiento, pero un conocimiento muy alejado de la verdad de Dios. Personas que sus predicaciones, hermano, sus enseñanzas están llenas de, hermanos, de experiencias, hermano, de suposiciones, de filosofía, de manipulaciones, de cuentos de vieja, como dice el apóstol Pablo, cuentos de camino, como decimos hoy en día, llena de psicología, hermano, de mucha filosofía. Y toda esta sabiduría que hay no viene de Dios, hermano. Esa sabiduría no viene de Dios porque la sabiduría de Dios, hermano, está en Cristo, hermano, y viene de Cristo. Hay mucho conocimiento, hermano, en estos tiempos, en los tiempos que estamos viviendo, no podemos decir lo que no, pero es un conocimiento, hermano, que no tiene ninguna relación con Dios, un conocimiento, hermano, que simple y llanamente promueve lo humano. Y muchas personas no conocen el peligro que conlleva esto, hermano, el querer manejar las cosas de Dios, el querer, hermano, hablar de Dios sin la sabiduría que proviene del mismo, porque Él es la fuente, hermano. Él es el único que puede revelarnos, hermano, esa sabiduría, el único que puede darnos el verdadero entendimiento, el verdadero conocimiento, porque Él es la única fuente, hermano,
que puede dar la sabiduría que el hombre necesita. Hermano, y es que entendemos rápidamente esto, que el peligro que corre la persona, hermano. Y la Biblia condena esto. Y los griegos ahí fue donde fallaron, hermano. Los griegos arrogantemente querían entender y manejar las cosas de Dios, las cosas espirituales, en base a su conocimiento, a su filosofía y en base a una experiencia. Porque la palabra gnóstico significa, hermano, conocimiento, hermano. Y los griegos buscaban, hermano, esta sabiduría en base a filosofía y una experiencia. Y en la parte hebrea, hermano, los hebreos buscaban el conocimiento, pero ellos entendían que ese conocimiento llevaba a una práctica. Y ellos no estaban muy lejos de la realidad. Ellos no estaban muy lejos de la realidad, porque de nada nos vale tener el conocimiento y tener la sabiduría y no poder ponerla en práctica, hermano. En práctica. La persona realmente sabia, a la que Dios en su gracia ha impartido sabiduría, en la Biblia los hallamos en muchos personajes. Está el personaje de Salomón. Recuérdese que Salomón, antes de ser rey, la petición que le hizo a Dios era que le diera sabiduría para poder salir delante de ese pueblo tan numeroso, que le diera discernimiento también para poder manejar y dirigir ese pueblo que Dios estaba poniendo delante de él, porque eso lo dijimos al principio, hermano. Usted no puede pretender manejar las cosas de Dios con sabiduría humana. Y ahí es donde está causando muchos problemas, porque cuando tratamos de manejar las cosas con sabiduría humana, con sagacidad, humana, hermano, lo que hacemos es causar muchas divisiones, causar muchas contiendas dentro de las congregaciones, dentro de las filas eclesiásticas. Cristo lo dijo claramente, hermano. Cristo lo dijo claramente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, hermano, y es que, rápidamente, es que Pablo dice que esta sabiduría nos la reveló Dios por el Espíritu. Por el Espíritu. ¿Por qué? Dice Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué por el Espíritu? Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Hermano, para usted poder entender las cosas de Dios, para usted poder tener la sabiduría que viene de Dios, tiene que tener una comunión con el Espíritu Santo. Y una persona, hermano, andando en la carne, porque Pablo aquí en este capítulo, Pablo utiliza, hermano, dos términos. Y habla de tres tipos de creyentes, tres tipos de personas. Pablo habla de la persona natural, de la persona carnal y de la persona espiritual. Pablo habla de tres tipos de personas, y eso lo podemos ver, hermano. La palabra para natural es psúquicos. Psúquicos es natural, porque el natural no entiende las cosas de Dios, ni puede, porque hay de discernirse espiritualmente. Pablo lo dice claramente. Una persona natural no puede entender las cosas de Dios, hermano. Dice Pablo claramente en el 2.14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Claramente, hermano. Es el hombre adámico, hermano, el hombre que no ha sido renovado. El hombre que no ha sido renovado. El otro hombre que Pablo habla es neumáticos, es la palabra en el griego, neumáticos, que es el hombre espiritual, es el hombre que ha sido renovado, ha sido regenerado, el hombre que está lleno del Espíritu Santo, el hombre que tiene la comunión con Dios. Este hombre es el que posee la sabiduría de Dios, hermano, y puede discernir las cosas que son espirituales, puede amoldarse a la cosa espiritual y esa misma sabiduría, esa comunión que tiene con el Espíritu lo lleva a caminar de la manera adecuada, a actuar de la manera adecuada, hermano. Y el otro hombre que Pablo habla es el hombre carnal, sarquicos. Sarquicos es el hombre carnal, es el hombre que fue regenerado, hermano, pero no anda conforme a la sabiduría que le fue dada, no anda conforme al entendimiento, al conocimiento que dice tener. Ese es el hombre carnal, hermano, que conociendo la verdad, no anda conforme a esa verdad. Y la verdad es escrito, la sabiduría es escrito, la sabiduría es el mismo Jesús, y es quien la da, hermano. Y a este tipo de personas que Pablo se refiere.
Porque, hermano, ¿quién conoce las cosas de Dios si no es el Espíritu? ¿Quién las conoce? Usted no puede decir que tiene sabiduría de Dios y anda muy divorciado a la conducta que Dios provee al ser humano cuando tiene comunión con Él y cuando le es revelada esa sabiduría, ese entendimiento, hermano. Y Pablo habla de tres tipos de personas, hermano, hablando de esta sabiduría. Otra cosa que Pablo dice, hermano, que Él no fue a ellos, hermano, que Él no fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. ¿A qué sabiduría se está refiriendo Pablo? Aquí Pablo se está refiriendo a su entendimiento, a su conocimiento, a su preparación, o sea, a su humanidad, a su sabiduría humana. Pablo dice claramente que él no fue con todas estas cosas, hermano. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, porque la sabiduría está en Jesús, hermano. La sabiduría, nosotros tenemos esa sabiduría cuando adoptamos, hermano, el sacrificio de Jesús en la cruz y entendemos su significado y lo que conlleva, hermano, ese sacrificio y lo que nos fue delegado a través de esa obra de Jesús en la cruz. Cuando entendemos esta cosa y aceptamos este sacrificio, se nos es revelada la sabiduría de lo alto, la sabiduría del cielo, hermano. Y ese entendimiento de ese sacrificio de Jesús nos lleva a nosotros por obligación, hermano, a andar en novedad de vida, a andar en gratitud, hermano, a andar en esa gracia que recibimos a través de esa sabiduría que llegamos a entender por medio de Jesús. Y tuvo entre vosotros con debilidad y muchos temor y temblor. Y mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Pablo está hablando, yo fui dirigido por el Espíritu. Las cosas que le enseñé, las cosas que dirigí, fue dirigida y ordenada por el Espíritu, por la sabiduría que Dios me dotó. Y eso hace falta en estos tiempos, hermano. ¿Pero por qué? Porque cuando las cosas son manejadas, hermano, por la sabiduría humana, hermano, la fe se fundamenta en un fundamento que no es sólido, que no es seguro. Y Pablo dice claramente que él no usó de su sabiduría, de su entendimiento, de sus habilidades humanas para que vuestra fe no sea fundada en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios, hermano. Sino en el poder de Dios, en la sabiduría de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta a la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Es una sabiduría, hermano. Santiago dice claramente que aquel que esté falto de sabiduría, pídale a Dios que Él os dará. Hermano, es una sabiduría que está disponible para todo aquel que la busque, para todo aquel que se acerque a Jesús, para todo aquel que confiese a Jesús. Es una sabiduría que el Señor le dará para el hombre poderse manejar en este mundo, para el hombre poder andar en prudencia, para el hombre poder andar en humildad, en sencillez, para el hombre poder andar, hermano, en novedad de vida, en una vida que lo lleve a la salvación de su alma. Y Pablo dice claramente, hermano, que era una sabiduría que estaba oculta, hermano, pero es una sabiduría que para ser conocida y ser revelada, el hombre tiene que ser una persona arrepentida, una persona que haya confesado a Jesús de todo corazón, una persona que se haya apartado de su vida pecaminosa, hermano, una persona que se haya rendido al Espíritu para que le sea revelada esta sabiduría que viene de lo alto. Y Santiago, hermano, empieza a hablar claramente, y Santiago dice luego que esta sabiduría, a pesar que es terrenal, es animal. ¿Por qué Santiago dice que es animal, hermano? Pablo dijo claramente en Romanos que como animales irracionales, hermano, el hombre se inclina a hacer cosas, hermano, desastrosas, a cometer pecado y a practicar pecado, hermano, atroz, como animales irracionales. ¿Qué es un irracional? Es alguien que no razona. Y tenemos que entender algo, que los animales actúan por instinto. El hombre razona, el hombre tiene razonamiento. Y cuando el hombre no razona y no tiene la facultad, no tiene la sabiduría, no tiene el entendimiento, no tiene la guianza del Espíritu para poder razonar, discernir,
para poder saber cómo y cuándo actuar, el hombre se convierte en un animal y actúa por instinto. Y Santiago dice claramente aquí, hermano, que esta sabiduría es terrenal, una sabiduría que busca su propio beneficio, una sabiduría que piensa solo en él, una sabiduría que es vanagloriosa, es soberbia, es egocéntrica, una sabiduría, hermano, que no piensa en los demás. Y luego dice que es animal, una sabiduría que es una persona que tiene una sabiduría que lo lleva a actuar por instinto, sin discernimiento, sin razonamiento. Y recuerde que dijimos que la sabiduría trae discernimiento, trae entendimiento, hermano, trae entendimiento de las cosas de Dios y nos lleva a caminar conforme a la voluntad de Dios. Y dice luego que es diabólica, porque toda sabiduría terrenal y toda sabiduría que no está ligada ni se sujeta, hermano, a Dios ni a los mandamientos de Dios, una sabiduría que no es usada para buenos fines ni para los fines de los propósitos de Dios, una sabiduría que es guiada, es una sabiduría que es dada por el mismo Satanás, hermano. Santiago dice que es diabólica, es destructiva, es una sabiduría llena de maldad, llena de tiniebla, porque la sabiduría que viene de lo alto es una sabiduría que arroja luz a la vida del ser humano y esa luz lleva al hombre a ver su condición y rápidamente esa sabiduría lleva al hombre a entrar en el camino que lleva a la salvación y lleva a la relación con Dios. Es una sabiduría que no tiene ninguna relación con la tiniebla, porque la sabiduría que viene de Satanás es una sabiduría, hermano, diabólica, hermano, diabólica. Una sabiduría llena de maldad, hermano. Y Santiago dice que esa sabiduría de este hombre que Santiago acaba de describir, este sabio, es una sabiduría, hermano, que no es la sabiduría que desciende de lo alto. Ahora Santiago dice, en el próximo verso dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Oye lo que Santiago dice. A esta sabiduría, eso es lo que manifiesta, hermano. Porque si usted dice que es sabio y tiene celos y contención, hermano, y tiene perturbación en su corazón, hermano, es una sabiduría que no es de lo alto. No es de lo alto. Y dice, y toda obra perversa. O sea, esta sabiduría lleva al hombre a una perversión. Lleva al hombre a actuar en maldad. Lleva al hombre a un engrandecimiento del yo, esta sabiduría, hermano. Pero Santiago luego dice, porque donde hay celos amargos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y luego dice, pero la sabiduría, ahora dice, ahora yo le voy a hablar de la verdadera sabiduría, de la que viene de lo alto, de la que es proveída por Dios. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto, la que viene de Dios, es primeramente pura, dice. Es primeramente pura. O sea, que no tiene ninguna liga, hermano. No tiene ninguna liga con lo inmundo. Esa palabra ahí es adnet. Esta palabra aparece en 1 de Juan 3:3. Dice claramente, y se refiere que esta sabiduría no es pasional, no proviene del error, está libre de contaminación, o sea, del pecado. Es pura luz sin relación con las tinieblas. Esta sabiduría es la que está hablando Santiago, que es pura. Es una sabiduría, hermano, que lleva al hombre a vivir una vida agradable delante de Dios, apartado del pecado, apartado del mal. Lleva al hombre a tener un autocontrol de sus emociones, de sus sentimientos. Lleva al hombre a vivir, hermano, con una conciencia limpia delante de Dios, sin contienda, sin celo, sin envidia. Hermano, todo lo contrario a la otra sabiduría. Es una sabiduría, hermano, que no es movida por pasiones, ni por sentimentalismo, ni por emocionalismo, hermano. Es una sabiduría, hermano, que nos lleva a una vida, hermano, agradable y perfecta, y nos lleva a tener la mentalidad de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Luego el otro paso que dice Santiago, luego de pura, esta sabiduría es, hermano,
pero la sabiduría que es de lo alto es pura. Y después dice que es pacífica. Luego dice que es pacífica, o sea, llena de mansedumbre. Es amiga de la paz, busca la paz. El que la posee no es una persona contenciosa y conflictiva. Como dice Pablo, es lo que depende de nosotros estar en paz con todos. O sea, la persona que tiene sabiduría de Dios busca la forma, hermano, de llevar, como decimos nosotros en el argot dominicano, la fiesta en paz. Es una persona que busca la forma de estar en paz con todo el mundo, estar tranquilo, hermano, tener una buena relación con las personas, ser sociable, ser amoroso, ser cariñoso, ser compasivo, ser pacífico, hermano. Es la sabiduría, hermano, que manifiesta estos frutos de ser manso, hermano. Y dice que busca la paz con todo. A diferencia de la falsa sabiduría, es una fuente que provoca celos y envidia, los cuales causan contienda, pleito, porque es dirigida por pasiones carnales, según Santiago 4.1. Es dirigida por nuestras pasiones, hermano. Y si nos dejamos llevar, nos dejamos arrastrar, nos dejamos gobernar y no tenemos la sabiduría que viene de lo alto para poder saber, discernir y entender cómo debemos de lidiar con esa maldad que está en nosotros, porque está en nosotros, y esos malos sentimientos que nos llevan y nos provocan en nosotros malas acciones. Porque recuerden algo, que si no tenemos dominio propio, nuestros pensamientos nos van a gobernar, y nuestros pensamientos, la mayoría de nuestros pensamientos no son buenos, hermano. Y el mismo proverbio dice que tal cual piensa, así es él. O sea, que nuestros pensamientos en algún momento se van a convertir en acciones. Y si no podemos, hermano, filtrar los buenos pensamientos, nuestras acciones no van a ser buenas, hermano. Claramente la Biblia dice. Luego dice el otro término es amable, o sea, comprensiva. Si usted es sabio, tiene que ser una persona amable, una persona comprensiva. Es fácilmente persuadida para comprender la posición y condición de los demás, sin buscar su propio beneficio, sino el de los demás, en sabia mansedumbre. O sea, una persona, hermano, que cuando se le presenta el conflicto por delante, con mansedumbre trata el problema. Esta persona, hermano, amable y comprensiva, es una persona que se pone en el lugar de los demás. No trata de imponerse ante los demás. Y muchas veces esta persona que tiene esta sabiduría, hermano, aún teniendo la razón, pues se la da al otro. Aún teniendo la razón, se la da al otro y sobrelleva al otro. Porque Pablo dice claramente que los que somos espirituales tenemos que llevar a los más débiles, hermano. Y que en algún momento tenemos que llevar la carga de los demás, hermano. Y esta persona que tiene sabiduría, sí la tiene que, hermano, tener esta cualidad. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrelo por las buenas obras, por la buena conducta, en sabia mansedumbre. Dice Santiago en el versículo 13 del capítulo que estamos tratando, hermano. La otra cualidad de la persona que tiene sabiduría de lo alto es benigna, o sea, complaciente. Es una persona dócil, hermano. Eupetes es la palabra en el griego, eupetes es la palabra. Aquí tenemos que entender que el ser dócil no nos quita de no estar de acuerdo ni aprobar lo mal hecho. Dócil es entender a los demás y sus razones, no siendo soberbio, entendiendo que no siempre se tiene la razón. O sea, una persona dócil, una persona benigna y complaciente, es una persona, hermano, que por hacer sentir bien a los demás, hermano, se pone en una posición incómoda. Es una persona que, hermano, que, como dicen algunos, se quita lo de la boca para dárselo a otro. O sea, el ser dócil no es que usted va a apoyar las cosas mal hechas. No es que usted va a estar de acuerdo con lo mal hecho. El ser dócil, porque ya ahí entra una tolerancia que es del diablo. Es una tolerancia diabólica. Cuando usted tolera, cuando usted es dócil, o cuando usted es benigno, complaciente, o complace a la persona para hacerlo sentir bien, sabiendo que está mal, hermano, sin antes darle una corrección, esa no es la sabiduría de Dios. Esa no es la amabilidad que da la sabiduría de Dios, hermano. Y eso es lo que nos está diciendo Santiago aquí.
hermano. Es una persona benigna, una persona complaciente. Hermano, no es que Santiago está diciendo que es una persona que ve lo mal hecho y colabora con lo mal hecho y apoya lo mal hecho. La otra palabra es que dice llena de misericordia. Bueno, el que tiene sabiduría de lo alto es una persona misericordiosa, hermano. Una persona que le duele el mal, le duele la situación del otro, hermano, el proceso del otro. Es una persona, hermano, que se pone en los zapatos del otro, hermano. Que comprende muy bien las cosas que agradan a Dios y que sabe que la verdadera profesión de la fe cristiana es practicar la compasión, acordándose de los necesitados, de las viudas y de los huérfanos y de los pobres, hermano. Eso es ser misericordioso, hermano. Es sentir el dolor de los demás, hermano. Colaborar, hermano, con la necesidad de los demás. Dice Santiago que llena de misericordias, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Por qué Santiago dice de buenos frutos? Porque esta sabiduría nos tiene que llevar a nosotros a dar los frutos del Espíritu. Hermano, si usted dice que tiene sabiduría de Dios, pues usted tiene el Espíritu Santo de Dios, que es quien nos revela lo de Cristo. Cristo dijo claramente que el Espíritu Santo vendría y nos revelaría todo lo de Él. ¿Entienden? Nos revelaría lo que es de Cristo y nos lo haría saber. Hermano, entonces si usted tiene la sabiduría de Dios, usted tiene el Espíritu Santo de Dios y tiene, hermano, tiene a Cristo. Dice claramente, dice, mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay condenación, hermano. Si usted tiene la sabiduría de lo alto y usted manifiesta estos frutos, buenos frutos, porque hay sabiduría que dan malos frutos, dan frutos, pero frutos malos. Y Santiago dice claramente, llena de buenos frutos. Si usted tiene estos frutos que dice Gálatas 22, 5, 22, hermano, y 23, para usted no hay ley, no hay condenación, no hay nada que lo pueda condenar. Esta es la sabiduría que lleva a la salvación, porque la sabiduría de Dios nos lleva a la salvación, mas la sabiduría humana, terrenal y diabólica nos lleva a la condenación. Eso es claro, hermano, eso está más claro que el agua. ¿Cuál es la fuente de tu sabiduría? ¿Cuál es la fuente de tu sabiduría? Dice el otro que es imparcial. Algo que me dice en la Biblia textual dice sin incertidumbre, pero prefiero la traducción de la Biblia textual que dice imparcial, griega, adiakritos, significa que no discrimina, no hace distinción ni acepción de personas, dice Santiago, que es una persona sin incertidumbre, hermano. Adiakristos significa que no discrimina, no hace distinción ni acepción de personas. La persona que tiene la sabiduría de lo alto, hermano. Según dice el apóstol Santiago, y la otra palabra es que que es sin hipocresía, o sea, es sincera, es sincera. Anupoquistó es la palabra, anupoquistó. Esta sabiduría obra con sinceridad, no para complacer a los hombres, ni buscar el favor de los hombres, sino a Dios y el de Dios. Oiga esto, una persona que no tiene doblez, una persona que si dijo sí, sí, si dijo no, no, una persona que no anda con disimulo, una persona que no anda con un disfraz, con una careta, una persona que tiene carácter, una persona que es sincera, una persona que cuando está mal y cuando está bien, una persona que no anda, hermano, hablando las cosas por detrás, sino que lo dice cara a cara, frente a frente, hermano, que no está llena de hipocresía. Entonces, si su sabiduría es de lo alto, pues usted tiene que tener esta cualidad y tiene que manifestarse esta cosa en su conducta. Pero si su sabiduría es terrenal, animal y diabólica, hermano, se van a manifestar los celos, la envidia, hermano. Dice claramente que se van a manifestar, hermano, que se va a manifestar el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la laxivia, la idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, cerca de las cuales
os amonesto, como os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si usted tiene sabiduría animal, terrenal y diabólica, estas son las manifestaciones que lo llevarán a usted a la condenación eterna. Así que busquemos la sabiduría que viene de lo alto. Atendamos al llamado de Dios. Cuando vamos a Proverbios 8, ya estamos terminando, allí la sabiduría es personificada. Y siempre se ha dicho que esa sabiduría allí en Proverbios se está refiriendo a Cristo Jesús, por algunas manifestaciones que hay. No clama la sabiduría y da voz a la inteligencia. Dice claramente. O sea, la sabiduría como alguien que se para en un lugar, hermano, específico. En un lugar donde todos pueden ver y escuchar. En un lugar donde está asequible. A la puerta de la ciudad, como dice. La sabiduría está clamando, está llamando al que es entendido para que quiera sabiduría. Dice en Proverbios capítulo 1. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de la prudencia, justicia y juicio, y adquirir para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Qué está hablando? Está hablando de la sabiduría. Y la sabiduría está clamando para todo aquel que quiera escucharla. Dice claramente, hermano, dice aquí, en Proverbios capítulo 1, claramente, que lo que obtenemos por la sabiduría, según empieza hablando Salomón, y él da la descripción de lo que podemos obtener por la sabiduría y las cosas que tienen que manifestarse en la sabiduría. Dice claramente en el versículo 7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Usted no puede decir que usted tiene sabiduría de Dios cuando usted anda sin temor a Dios. Y cuando vamos, hermano, y brincamos al verso 20, dice que la sabiduría es para todo el mundo. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en la plaza, clama en los principales lugares de reunión, dice, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán a burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mí, reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y dice el 24, y haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Oiga esto. Dios está llamando a la verdadera sabiduría, hermano. Dios quiere dar sabiduría a hombres y mujeres, hermano, que estén dispuestos a rendirse a la voluntad de Dios. A una sabiduría que lleva al arrepentimiento, lleva a la salvación. Y dice claramente aquí el libro de los Proverbios que la sabiduría llamó y nadie quiso oírla. Esa sabiduría hoy está llamando, está clamando. Aquel que quiera oírla para llenarlo de entendimiento, para llenarlo de prudencia, para llenarlo de mansedumbre, para llenarlo, hermano, de la vida que agrada a Dios. Y luego cuando saltamos, hermano, saltamos al capítulo 2, versículo 6, porque de Jehová es la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hermano, no hay nada que pueda darle la sabiduría que el hombre necesita, hermano, que Dios es la fuente de la verdadera sabiduría. Porque de Él viene la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Oiga, sana sabiduría, dice Salomón. O sea, hay sabiduría enferma, hay sabiduría dañada. Dice Salomón de sana sabiduría, o sea, una sabiduría, hermano, llena de temor de Dios. De sana sabiduría a los rectos, a las personas que son rectas, hermano. Y escudo a los que caminan rectamente. Esta misma sabiduría los guarda, los cuida, hermano, aún de ellos mismos, aún de desviarse, hermano, de los preceptos, los estatutos de Dios. Luego vamos al 3, dice 3:13, dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino.
Oiga lo que dice. Bienaventurado, dichoso, aquel que haya la sabiduría, hermano. Aleluya. Así que el tema de hoy ha sido ¿cuál es la fuente de su sabiduría? Si tu sabiduría es terrenal, es animal o diabólica, tengo para decirte que esa misma sabiduría te hacen insensato y necio delante de Dios. Porque no es una sabiduría que reconoce a Dios, no es una sabiduría que viene de Dios, no es la sabiduría que da Dios, no es la sabiduría que provee Dios, no es la sabiduría que te hacen conocer a Dios, sino te alejan de Dios, no es la sabiduría que te hacen agradar a Dios, sino desagradar a Dios. Así que si esa es tu sabiduría, si esa es la sabiduría que tienes y no tienes temor de Dios, tengo para decirte, corre pronto al clamor de la sabiduría de lo alto, que nos está llamando hoy, el día de hoy, a nosotros los hombres y las mujeres, que queremos vivir la vida agradable, queremos vivir en plenitud, porque el hombre ha buscado por siglos y décadas esta sabiduría, pero la ha buscado en fuente equivocada, y la única fuente de esta sabiduría se encuentra en Dios y escondida en Jesús, Señor nuestro. Así que este es el tema de hoy. ¿Cuál es la fuente de tu sabiduría? Porque la sabiduría que viene de lo alto es una sabiduría, hermano, llena de misericordia, llena de amor, de mansedumbre, llena sin discordia, una sabiduría que busca la paz. Así que, así como dice Salomón en Proverbios, hermano, bienaventurado el varón o el hombre que haya la sabiduría. Así que busquemos la verdadera sabiduría que nos puede llevar a la vida eterna. Esto es lo que el Señor dio para hoy, hermano. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. ¿Cuál es la fuente de tu sabiduría? Busca la sabiduría que viene de Dios, que está escondida en Jesús. Es el único que puede darte la sabiduría que te pueden llevar a la salvación de tu alma y a vivir una vida prudente y sabiamente en medio de este mundo lleno de maldad, lleno de tinieblas. Dios te bendiga, tu hermano Alfredo, la luz de la palabra. Dios nos bendice, hermano.